Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa Tercer Encuentro Hispanoamericano y corresponde a la doctora Antonia Valdés Vargas el tema de insuficiencia ovárica primaria. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ginecología y obstetricia, certificado vigente por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, subcoordinadora médica de la Clínica Integral de la Mujer, diplomado en educación por la UNAM, máster en climaterio y menopausia, exintegrante del Comité de Cuidados de los Derechos de la Salud de la Mujer, miembro titular y vicepresidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio y pertenece a diversas asociaciones. El tema que nos va a desarrollar es insuficiencia ovárica primaria. Gracias, doctora. ¿Quiere que se avance? Sí. Para avanzar y retroceder. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Fernando Sánchez Aguirre y al comité organizador por la invitación que me hicieron para participar en este evento, en este importante evento, y a ustedes también que están presentes aquí. Vamos a hablar de lo que es la insuficiencia ovárica primaria. Esta es la agenda que vamos a manejar, que es concepto, terminología, epidemiología, fisiopatología, etiología, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Bueno, este es mi currículum, que ya lo leyeron, y vamos a empezar con el concepto y terminología. ¿Por qué es importante que sepamos o que definamos qué es la insuficiencia ovárica primaria? Porque es una patología más frecuente de lo que pensamos y afecta a mujeres jóvenes principalmente. Bueno, se va a definir como el cese de la función endocrina, que sería la esteroidogénesis, y también la foliculogénesis, que sería la función reproductiva. Por lo tanto, esto va a causar o va a provocar que presente la paciente amenorrea primaria o secundaria, elevación de las gonadotropinas, hipoestrogenismo y, consecuentemente, infertilidad. Muy importante que nosotros ubiquemos, porque hay cierta discrepancia o discordancia en saber si se llama insuficiencia ovárica primaria o prematura. Primero vamos a conocer cuál es la terminología de las amenorreas que se encuentran, que presentan las pacientes. Sabemos que la insuficiencia ovárica prematura o primaria, ahorita voy a explicar esto del término, se presenta en pacientes de menos de 40 años. Cuando la amenorrea se presenta de los 45 a los 55 años, estaríamos hablando de una menopausia natural. Y posteriormente, de 55 años, ya estaríamos hablando de una menopausia tardía. Ahora bien, entre el grupo de insuficiencia ovárica y menopausia natural, hay unas pacientes que son de 40 a 44 años. Estas pacientes pues no incluirían o no encajarían en ninguno de los dos grupos, y a estas pacientes se les llama que tienen una menopausia temprana, que esto a fin de cuentas es únicamente con fines de terminología y clasificación, porque el manejo de estas pacientes va a ser exactamente igual que las que tienen insuficiencia ovárica. Aquí tenemos todos los términos, diversas terminologías que se han utilizado para describir este padecimiento, ¿sí? Los más frecuentes es la menopausia prematura y fallo ovárico prematuro. Esta terminología se ha utilizado durante mucho tiempo, sin embargo, las asociaciones médicas han visto que no es el término, digamos, adecuado. ¿Por qué? Porque estamos hablando, si hablamos de menopausia, vamos a hablar de un cese de la función ovárica que va a ser permanente, a diferencia de la insuficiencia, que aquí nos hablaría de un cese ovárico que va a ser transitorio e intermitente, o sea, no es definitivo, y tan no es definitivo que del 25% de las pacientes que llegan a presentar insuficiencia ovárica, aproximadamente un 5 a un 10% de ellas pueden lograr un embarazo sin ningún tratamiento.
Ahora, en cuanto al término de primaria, ¿por qué primaria? Bueno, este término se utilizó desde 1942, cuando Fuller Albright descubrió que la sintomatología que presentaban era por alteraciones que ocurrían a nivel del ovario. Entonces dijo primaria porque es el primer órgano. Pero también la Asociación Europea la Asociación Europea de Reproducción Humana y embriología, ellos consideran que es mejor el término prematuro, porque aquí estaríamos hablando de un suceso que puede ser espontáneo, puede ser iatrogénico y que se va a presentar antes del tiempo que debe presentarse. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la insuficiencia ovárica es digamos, un padecimiento muy controvertido porque, como ya dije, se presenta en pacientes de menos de 40 años y que van a causar un impacto emocional muy importante en ellas y sobre todo en aquellas pacientes que se quieren embarazar. Además, toda la sintomatología que implica el hipoestrogenismo que va a caracterizarlo, también sabemos que si no hacemos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, vamos a tener complicaciones a largo plazo. Bueno, de la epidemiología, se decía anteriormente que era un padecimiento poco frecuente, incluso que la prevalencia mundial era como del 1%. Sin embargo, se ha visto ya en estudios recientes, uno de ellos fue el estudio Swan, que aproximadamente el 1.9% de las mujeres tenían insuficiencia ovárica prematura o primaria. Y de un estudio todavía más reciente, se dijo que aproximadamente se encontraban en 3.5 a 3.7 la prevalencia. Esto, pues, ¿por qué? O sea, ¿debido a qué? ¿O por qué nos explicamos? Bueno, una de las causas es que actualmente se detectan problemas oncológicos de manera más temprana y entonces estas pacientes tienen que ser sometidas a tratamientos como quimio y radioterapia, que sabemos que a fin de cuentas van a ser gonadotóxicos. También en el incremento de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes que no responden a tratamientos que son convencionales tienen que usar otro tipo de tratamiento que a fin de cuentas también se ha visto que son gonadotóxicos. Ahora, entonces se dice que la prevalencia global va a ser de 3.7 y que esta va a afectar 1 de cada 100 pacientes de 40 años, 1 de cada 250 mujeres de 35, 1 de cada 1,000 de 30 y 1 de cada 10,000 de mujeres de 20 años. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, ¿sí? Ya en la plática anterior se habló que hay un desarrollo folicular que va a ser normal y que el término de este desarrollo va a ser la apoptosis o destrucción destrucción de los folículos o de los folículos primordiales y que eso va a ir repercutiendo porque va a ir disminuyendo la reserva ovárica y que ese es un proceso que es completamente normal. Ahora bien, la fisiopatología se trata de explicar por 2 alteraciones en lo que es el proceso normal. Uno que va a ser la depresión y otro va a ser la disfunción folicular. Si nosotros hablamos de depresión, hablamos de un patrón afolicular. ¿A qué se refiere? A que va a haber una apoptosis o una depresión acelerada de los folículos. O bien que esta paciente ya por causas principalmente genéticas puede tener ya un número reducido en su reserva ovárica. Aquí las pacientes que tienen deficiencia inicial, pues tenemos la disgenesia gonadal pura, la aplasia, hipoplasia tímica y algunas causas que pueden ser idiopáticas. De la atresia folicular acelerada, pues tenemos las alteraciones cromosómicas, que principalmente van a estar ligadas al cromosoma X. Y de estos, los 2 casos más representativos sería el síndrome de Turner
y el síndrome de X frágil, también algún otro mosaicismo o de lesiones. Se ha corroborado que para que exista una reserva ovárica adecuada o normal, deben estar presentes los dos cromosomas X y en ninguno de ellos debe haber alteraciones. Se han relacionado también que hay muchos genomas que están ligados a este tipo de procesos. No se han todavía, digamos, estudiado todos porque se necesitaría una secuencialización del genoma, ¿sí? Pero estos son los representativos. También tenemos la galactosemia, los problemas, los que serían factores, digamos, iatrogénicos, como puede ser la cirugía en el ovario o, por ejemplo, tratamientos oncológicos, como sería la quimioterapia, la radioterapia, y en algunos de estos casos también puede ser en forma idiopática. Este sería el patrón folicular. Y esto lo podemos ver también porque es la clasificación histopatológica. Ahora, hay otro patrón que es el folicular. Este va a estar más relacionado a una disfunción. O sea, aquí no es una depresión, sino una disfunción. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener un número adecuado de folículos y aparentemente de aspecto normal, pero que no van a responder al estímulo que va a emitir la FSH y la LH, ¿sí? Causas digamos, alteraciones que se han relacionado a este patrón folicular serían pues las deficiencias enzimáticas. Todas estas enzimas son las que participan, parte de las que participan en la esteroidogénesis. Sí, también se ha dicho que puede haber algún defecto tanto en la estructura o como en el receptor de las dos gonadotropinas. Hay algunos trastornos inmunológicos, también iatrogénica, y hay uno que es llamado el síndrome de ovario resistente, que realmente no se conoce, se dice que más bien es como digamos, como una teoría, porque no se ha relacionado, no se ha descubierto qué es lo que lo está provocando. La etiología. Bueno, ya supimos o ya hablamos de que las alteraciones pueden ser por depresión o por disfunción, pero se ha visto que sí se necesita algún factor etiológico que lo desencadene. Y de estos tenemos, en primer lugar, las causas idiopáticas. O sea, hay situaciones en que la paciente tiene esta patología, pero que no se encuentra relacionada a ninguna otra alteración. En esta va a representar aproximadamente el 65 al 70% de los casos. Por eso les decía que es una enfermedad muy controversial, porque no es tan fácil, digamos, hacer un diagnóstico. Bueno, entonces se representa del 65 al 70%. Algunos autores mencionan que puede ser hasta el 90%. En segundo lugar tenemos las causas genéticas. Las causas genéticas también pueden abarcar de un 20 a un 30% del porcentaje. Y como ya había mencionado, son relacionadas al cromosoma X. Algunas trisomías de lesiones, translocaciones y las mutaciones del X frágil. Bueno, en este síndrome se dice que aquí se ha visto que van a actuar los dos mecanismos. Va a haber tanto una depresión como una disfunción ovárica. De las autoinmunes, principalmente tenemos las relacionadas a la tiroides, como sería la tiroiditis, las enfermedades de Addison, también se ha relacionado con la diabetes y con el síndrome poliglandular 1. No necesariamente el decir que se relaciona con las enfermedades autoinmunes no quiere decir que todos ellos vayan a desencadenar una insuficiencia ovárica prematura o primaria, sino que muchos de ellos se pueden relacionar. En el que sí se ha visto que siempre va a estar presente la insuficiencia ovárica es en el síndrome poliglandular. Aquí se asocia la insuficiencia ovárica con tiroiditis, con enfermedades, con alteraciones, enfermedad de Addison, con diabetes también. Entonces aquí siempre va a estar presente.
De las causas siguientes, pues tendríamos las infecciosas. Se ha relacionado algunos virus o algunas bacterias o cualquier proceso infeccioso que va a provocar inflamación y que posteriormente causaría destrucción de lo que es la masa ovárica. Tenemos principalmente la parotiditis, la varicela, el VIH y otros que se están mencionando aquí. Ahora bien, de las causas iatrogénicas, pues podemos mencionar la oophorectomía bilateral, las cistectomías amplias, quimioterapia, radioterapia y también la embolización de las arterias uterinas, que se ha visto que puede disminuir o afectar lo que es la reserva ovárica. De los factores ambientales, pues principalmente tenemos el tabaquismo y hay muchas otras sustancias, pero se dice que el principal representante va a ser el tabaquismo, porque este va a actuar a nivel de los receptores de la célula de granulosa y también va a inhibir a una enzima muy importante que es la aromatasa, que va a permitir la conversión de andrógenos en estrógenos. Ahora bien, el diagnóstico. El diagnóstico, pues no tenemos, digamos, un parámetro o un parámetro específico, ¿sí? Nosotros debemos en primero basarnos en los que son los criterios diagnósticos, ¿sí? Como ya dijimos, mujer de menos de 40 años que tenga amenorrea o algún trastorno menstrual también. Y la amenorrea puede ser primaria o secundaria. Las amenorreas primarias están más bien relacionadas con depleciones aceleradas por alteraciones en el cromosoma X, que a veces ni siquiera permite bien la diferenciación de los caracteres sexuales, ¿sí? Y el hipoestrogenismo y la elevación de las gonadotropinas. Bueno, aquí en cuanto a la determinación de la FSH, que es un parámetro que es muy utilizado, pues sí tenemos cierta discordancia. La Asociación Británica de Menopausia y la Asociación Internacional de Menopausia, ellos consideraban que la determinación de la FSH debía ser de más de 40 en 2 determinaciones separadas de 4 a 6 semanas, mientras que ESRE nos dice, bueno, aparte de los trastornos en el ciclo menstrual, que debe ser una determinación de más de 25 unidades por litro, también separadas en 4 semanas. Independientemente del valor que tomemos, y ahorita les voy a decir porque existe ya una modificación más reciente, esta FSH se tiene que determinar cuando la paciente ya no regla, pues en cualquiera de los días, pero cuando la paciente llega a tener todavía algunos periodos menstruales, en los primeros días de la regla. Entonces, esos son los principales criterios. Ahora, nosotros ya tenemos una paciente que sospechamos puede tener insuficiencia ovárica. Como ya dije, no tenemos un parámetro específico, pero volvemos a lo mismo, y esto ya también se mencionó en la plática anterior. ¿Qué es lo más importante? Pues nos debemos de basar en la clínica. ¿Y cómo vamos a basarnos en la clínica? Pues hacer una historia clínica que sea sumamente detallada. Y que sea detallada, que nos enfoquemos en el padecimiento actual, el tiempo, las características que está presentando la paciente, pero que también hagamos un interrogatorio que vaya dirigido hacia alguno de los factores etiológicos que mencionamos anteriormente. Entonces debe ser una historia clínica, un examen físico también detallado. ¿Qué vamos a conseguir en el examen físico? Vamos a ver primero o a valorar si hay desarrollo de caracteres sexuales, si hay algún estigma que esté relacionado con algún síndrome. Y ya después de la exploración ginecológica, nosotros vamos a ver si hay alguna alteración, digamos, a nivel de órganos genitales y también si hay datos característicos de algún síndrome genitourinario por la sintomatología que presente la paciente. Ahora bien, nosotros estamos sospechando, ya dijimos las 2 determinaciones,
Si confirmamos que se trata de una insuficiencia ovárica, tenemos que hacer pruebas complementarias. ¿Cuáles son de las complementarias las más recomendadas? Pues el cariotipo y la premutación del gen FMR1. Este es un gen que se encuentra también relacionado al cromosoma X y que se puede hacer una determinación en sangre. Se puede hacer una determinación en sangre. En cuanto a los anticuerpos, pues los que más sí están recomendados son los anticuerpos adrenales y los anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos antiováricos se dice que no son tan específicos porque pueden elevarse por muchas otras situaciones, incluso por algún problema inflamatorio. Ahora, si nosotros estamos pensando o estamos determinando que es una causa iatrogénica, ya sea quirúrgica o por algún tratamiento, pues lo que tenemos que hacer es un protocolo para preservación de la enfermedad. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues canalizarla a biología de la reproducción para que ellos la estudien y para que le den, digamos, un pronóstico mayor y su tratamiento sea más específico, ¿sí? Ahora también, si nosotros ya corroboramos que tiene insuficiencia ovárica, ¿qué vamos a hacer? Pues dar un tratamiento con terapia hormonal, de la cual vamos a hablar ahorita, que se llama en este caso terapia hormonal de sustitución. Hay que hacer también, o sea, el tratamiento no es solamente médico, digamos ginecológico, dar hormonas, sino también valorar, como ya les había dicho, el impacto que puede tener en esta paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer tratar de hacer un estudio o un tratamiento integral, ¿sí? Para también valorar el estado psicológico, tomar digamos otros estudios como densitometría, ver si requiere también tratamiento y prevenir complicaciones a largo plazo, ¿sí? Y ahí también hay que detectar si la paciente tiene alguna otra comorbilidad para que nosotros lo controlemos. Bueno, ahora, en la clínica, ¿la paciente por qué acude con nosotros? Principalmente va a acudir porque tenga amenorrea o por deseo de embarazo. Sin embargo, pues como sabemos que tiene un estado de hipoestrogenismo, puede presentar alguna de todas las complicaciones que normalmente se presentan en la menopausia, que es natural. Aquí tenemos todos los síntomas que se han encontrado presentes en las pacientes y la prevalencia de cada uno de ellos. Hay que acordarnos que van a tener estos síntomas un curso intermitente debido a la fluctuación ovárica, ¿sí? Que la severidad va a depender también de la causa de que está originando la insuficiencia ovárica y que algunas mujeres pueden ser completamente asintomáticas. ¿A quién nos referiríamos? Pues a las pacientes que tienen algún trastorno genético, como por ejemplo la agenesia o disgenesia gonadal, y que pues sabemos que no tienen reserva ovárica. Bueno, aquí les decía las modificaciones que ha habido en cuanto a las determinaciones de la FSH. En el 2006, la ESRE decía que eran 2 determinaciones de FSH que fueran mayor de 25 unidades por litro, con un intervalo de 4 a 6 semanas. Actualmente nos dice que solamente se va a requerir una determinación que sea mayor de 25 unidades por litro, pero que va a depender de las manifestaciones clínicas que esta paciente presente. Que si nosotros consideramos que haya, por ejemplo, niveles iniciales no concluyentes o no acordes con el cuadro clínico, entonces sí se estaría indicando una segunda determinación. Y aquí pues sería más o menos para, digamos, como a manera de resumen. También aquí es muy importante, las pacientes que tengan amenorrea secundaria, primero que nada hay que hacer una prueba, un test de embarazo, porque hay que descartar que sea un embarazo, ¿sí? Tenemos, bueno, qué es lo que valora la FSH, el eje hipotálamo hipófisis gónada, la hormona mulleriana,
Esta va a estar más bien relacionada a la reserva ovárica. O sea, se trataba de incluirlo como un parámetro para hacer diagnóstico en cuanto a la insuficiencia ovárica, pero se ha visto que no, o sea, este sirve más que nada para velar la reserva ovárica y para uso principalmente de pacientes que desean embarazo. Cariotipo, pues ya dijimos, para evaluar etiología genética, y de los anticuerpos que les dije que era principalmente los de la tiroides. Ahora, el ultrasonido también va a ser muy importante. En él podemos ver el recuento de folículos antrales, que también es un parámetro para la valoración de la reserva ovárica. Tanto la hormona antimuleriana como el recuento de folículos sirven para valorar la reserva ovárica. Y posteriormente también una densitometría. Esto es para estar, digamos, controlando y evitar problemas a largo plazo. En cuanto al tratamiento, ¿sí? El tratamiento hormonal, pues va a ser aquí una terapia de reemplazo o de sustitución. Este tratamiento no es únicamente, digamos, no trata de modificar realmente la función ovárica. Se recomienda que se debe utilizar en las pacientes en forma inmediata que se haga el diagnóstico, y se va a continuar hasta que sea el cese ovárico fisiológico, que es alrededor de los 50 años. Este tratamiento tiene la finalidad de disminuir la sintomatología que la paciente refiere, ¿sí? Pero también prevenir y proteger a todos los demás órganos que pueden ser, digamos, dañados por el hipoestrogenismo, y evitar complicaciones a largo plazo. En los casos de amenorrea primaria, la terapia hormonal va a facilitar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Aquí tenemos los estrógenos, las dosis que se pueden utilizar, y de estos estrógenos se recomienda que se utilice el 17-beta-estradiol, que es similar al estrógeno endógeno, ¿sí? Que de preferencia se debe utilizar la vía transdérmica. ¿Por qué? Porque sabemos que va a pasar el primer, valga la redundancia, el primer paso hepático, y por lo tanto va a estar relacionado menos a problemas de tromboembolismo, ¿sí? Y que este tratamiento puede ser, digamos, en monoterapia para las pacientes que no tienen útero, y combinado para las pacientes que tienen útero. Aquí se va a tratar con manejos con hormonales, que con estas dosis que tenemos se mantengan lo que son las dosis fisiológicas, que son de 50 a 100 picogramos por mililitro. Y esta dosis la podemos obtener administrando 17-beta-estradiol de 2 a 4 miligramos diarios. Puede también usarse estrógenos equinos conjugados, bueno, lo mencionan como una opción, pero ya dijimos que es de preferencia el estradiol, de 0.625 a 1.25 miligramos, o los parches, que van a liberar de 50 a 100 microgramos al día. También tenemos el gel de estradiol, que se va a estar liberando de 1 a 2 miligramos. Y con eso se van a alcanzar las dosis fisiológicas o terapéuticas. También, por ejemplo, aquí se recomienda que cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento que va a ser por largo tiempo, porque aquí no aplicaría el término que dice las dosis más bajas al menor tiempo. No, aquí sería ir empezando con dosis bajas, aumentar la dosis dependiendo de la respuesta que tenga la paciente, hasta que nosotros logremos encontrar la dosis terapéutica para ella, ¿sí? También hay que estar consciente que puede tener algunos efectos colaterales que a veces no son tan importantes, pero que pueden, digamos, causar molestia a la paciente, y que a veces eso haga que deje o abandone el tratamiento. Ahora,
Aquí en cuanto a los estrógenos, las posibles fórmulas, bueno, se recomienda que los estrógenos se den de manera continua y la progesterona, los gestágenos, se van a dar de manera cíclica si nosotros queremos conservar o provocar ciclos menstruales. Si queremos continuar con la amenorrea, pues les vamos a dar los dos en forma continua. Ay. Bueno, ahora, estos son también los gestágenos más utilizados en la terapia hormonal de sustitución. Como vemos, aquí existen dos tipos de gestágenos, que es la progesterona natural y otro que van a ser los derivados también de progesterona o derivados de testosterona, ¿sí? Como vemos, todos ellos prácticamente se administran en vía oral, salvo la progesterona natural, que va a ser también, puede aplicarse vía vaginal. Y tenemos también que nos podemos apoyar con gestágenos endouterinos, que sería el levonorgestrel, pues ese es el dispositivo del levonorgestrel, pero para que sea útil en la terapia de sustitución, debe ser el dispositivo que tiene 52 miligramos y que diariamente va a estar liberando de 14 a 20 microgramos al día. Aquí es ya lo que les había mencionado, que se recomienda el 17-beta-estradiol, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene mejor efecto en la salud ósea. ¿Por qué? Porque aumenta la formación ósea, disminuye también la reabsorción. Va a tener efecto en la salud cardiovascular, ¿sí? Va a haber menos efectos sobre factores hemostáticos, lipídicos y menor posibilidad de enfermedad tromboembólica. Ahora, la progesterona natural aparte tiene otros beneficios, aparte de que tiene mejor, perfil en la salud ósea, en la salud cardiovascular. También se ha visto que la progesterona natural y la dihidrogesterona van a ser las más indicadas porque tienen menor asociación con riesgo de cáncer de mama y se ha visto que dan una mejor protección endometrial. Si hubiera algún efecto, bueno, como les había mencionado, el tratamiento debe ser integral, ¿sí? Y va a ser individualizado de acuerdo a la etiología, pero también a los factores de riesgo que tenga la paciente. Nosotros debemos, aparte de indicarle el tratamiento, le vamos a dar, información acerca de los estilos de vida. Si se dan cuenta, ahí va, reduciendo muchos factores, como por ejemplo el no fumar, mantener un peso adecuado. Nos ayudaría bastante y sobre todo la salud psicológica. O sea, tal vez para nosotros como médicos pues pensemos que no es tan grave, como dijimos, es una enfermedad benigna, pero que sí tiene un impacto psicológico muy importante, ¿sí? Si nosotros, si la paciente ya diagnosticada tiene deseos de fertilidad, pues lo más adecuado es derivarla a la especialidad. Si la paciente debe de recibir terapia hormonal de sustitución, ¿qué vamos a hacer? Vamos, como ya dijimos, a individualizar la terapia, pero también comentarlo con la paciente. La paciente también tiene derecho a elegir o a estar más que nada enterada. Y sobre todo valorar los riesgos, beneficios que conlleva el que nosotros demos una terapia hormonal. Otros aspectos que tenemos que cuidar, pues como ya dijimos, la salud ósea, manejo de factores de riesgo, promover la adherencia al tratamiento, la salud sexual y el abordaje psicosocial. O sea que va a ser un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Y aquí nada más a manera de recordatorio que la terapia hormonal se va a recomendar hasta la edad habitual de la menopausia como prevención primaria para reducir la morbimortalidad.
Y aquí hablamos de las consecuencias a largo plazo. O sea, las pacientes van a tener hipoestrogenismo, van a estar, digamos, sometidas a ese estado durante mucho tiempo, más que una paciente, digamos, que tiene una menopausia natural, y pues todas estas son las consecuencias: deterioro cognitivo, aumento de enfermedades tiroideas autoinmunes, riesgo cardiovascular, síntomas genitourinarios que van a impactar en la sexualidad, impacto en la salud ósea, mortalidad, bienestar emocional y el impacto en la fertilidad. Bueno, esta es, digamos, un resumen, y pues bueno, vamos a dejar la presentación si la quieren, porque aquí nos está describiendo exactamente las dosis y los medicamentos y las vías, ¿sí? Pues para no desglosarla toda, porque si no, no acabamos. Pero aquí la presentación se deja y si ustedes la quieren, se les puede enviar. Y esta también, esta tampoco la vamos a desglosar, nos habla o nos da unas, digamos, opciones en cuanto a la terapia hormonal en pacientes que tienen insuficiencia ovárica, pero que tienen algún otro problema especial, así como diríamos síndrome de Turner, obesidad, hipertensión, historia de enfermedad tromboembólica. Ahora bien, el seguimiento. O sea, nosotros vamos a dar la terapia, pero esto no se va a quedar nada más así. Cuando iniciamos la terapia tenemos que citar a la paciente cuando menos a los 3 meses. ¿Para qué? Para que nosotros valoremos la adherencia que tiene la paciente al tratamiento, para que nos diga sus dudas, para que nos diga si tiene algún efecto, que ha tenido algún efecto contrario o colateral. Si nosotros vemos esto, pues hay que tratar de solucionarlo. Y muchas veces se tiene que cambiar ya sea el estrógeno o principalmente las progesteronas, que son las que llegan a dar como más problema. Y podemos cambiarlo o podemos inicialmente disminuir la dosis, de manera que la paciente no tenga ninguna situación por la que ya quiera suspender el tratamiento. Y aquí en cuanto a la fertilidad, bueno, esto lo voy a decir rápidamente. Como dijimos, se puede lograr un embarazo espontáneo en un 5 a 10%. Aquí vemos los que tienen mayor éxito de lograr un embarazo, que sería la inducción de la ovulación, la criopreservación, la donación de ovocitos masivos. Como ven, va aumentando el porcentaje, la posibilidad de embarazarse, y se ha visto que hay mucho más éxito con la donación de ovocitos. Bueno, esta la vamos a evitar, a obviar. Y aquí tenemos las tendencias futuras. ¿Cuál es el tratamiento ideal? La terapia hormonal sustitutiva, ¿sí? Como está ahí, pastillas, geles, parches. Pero estos, como dije, van a tratar de lograr los niveles hormonales que se tenían antes de este problema de insuficiencia ovárica. Las nuevas tendencias, estas sí tratan de reactivar la función ovárica, ¿sí? Y tenemos que es la activación in vitro, la activación de las mitocondrias, de las células madre, de los exomas y el plasma rico en plaquetas, ¿sí? Comentaba una doctora que se dedica a lo que es biología de la reproducción, que ellos lo que estaban usando actualmente sería, todavía en etapa no así, digamos, experimental, la activación de las células madre y el plasma rico en plaquetas. Ahora bien, los resultados, estos estudios han sido en animales. ¿Por qué? Porque les digo, extraen folículos primordiales que quedaron ahí rezagados y ellos tratan de activarlos para que hagan la función que normalmente tienen. Los resultados han sido en modelos animales, pero sí se requiere mayor evidencia clínica para confirmar la aplicación en los humanos. Y bueno, pues ya como conclusiones, sería que la insuficiencia ovárica se va a caracterizar por amenorrea, elevación de gonadotropinas, bajos niveles estrogénicos en mujeres menores de 40 años.
que va a ser una condición benigna, pero que va a tener un marcado impacto emocional, especialmente en las mujeres que desean concebir. Que la insuficiencia ovárica es el cese de la función del ovario, pero que lo va a diferenciar de lo que es la menopausia y de lo que es el fallo ovárico, en que esta no es definitiva, sino que se puede ser intermitente. En la insuficiencia, ya voy a terminar, ya no me quiere dejar terminar. Bueno, pues que necesitamos hacer un diagnóstico temprano, que el tratamiento de elección es la terapia hormonal de sustitución, que hay nuevas evidencias que tienen que confirmarse a futuro, que en las pacientes que no quieran embarazarse tenemos que dar un tratamiento anticonceptivo que va a ser diferente a de la terapia hormonal de sustitución y que pues implica un reto para nosotros y pues que nada más, que es un tema muy interesante. Bueno, la verdad. Muchas gracias. Gracias, doctora Antonia. Gracias, doctora Antonia. Pues no nos queda tiempo para preguntas porque tenemos que pasar al siguiente tema. Le agradecemos su participación y la felicitamos por su exposición. Vamos a continuar con el programa y con la última exposición, que está a cargo del doctor Alfonso Torres Rojo, y es el cáncer de ovario. El doctor es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía oncológica en el Hospital General de México. Certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oncología, anteriormente representante ante la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica, miembro internacional activo de la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica y Fellow of the American College of Surgery. Gracias, doctor. Le damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, por la invitación al Colegio Médico del Hospital Ángeles México, en especial al doctor Fernando Sánchez Aguirre, o también al Comité Científico. Por horas de tiempo también, el tema es muy largo, es algo que es complejo también, como lo vimos previamente en la charla. Vamos a tratar de dar puntos focales. Entiendo, no es un foro oncológico, no quiero hacer los especialistas en cáncer, mucho menos en cáncer de ovario, pero sí que por lo menos toquen los puntos clave para que puedan ustedes detectar esta enfermedad y poder derivar más que nada a los pacientes para su tratamiento. Me gusta empezar mis charlas con algunos datos internacionales en relación a lo que es las estadísticas en relación al cáncer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en su página de internet, tiene ya esto desde el 2023, sigue vigente a la fecha, mencionaba que en el 2020 el cáncer representaba la primera causa ya de muerte a nivel mundial. Es decir, más de 10 millones de casos nuevos o muertes derivadas a esta enfermedad, lo que significa o traduce 1 de cada 6 muertes en todo el mundo está relacionado a este problema. ¿Cuáles son los más frecuentes? Sabemos que es el cáncer de mama, pulmón, colon y recto y próstata también en el hombre. De ellos se sabe o se menciona que hay 5 causas o factores fundamentales relacionados al desarrollo en general del cáncer. Están principalmente relacionados con los hábitos higiénico-dietéticos, es decir, el consumo y abuso del tabaco, consumo y abuso del alcohol, el sobrepeso, que está también relacionado con la falta de la realización de ejercicio, y obviamente la alimentación en lo que se relaciona a la deficiencia en el consumo de antioxidantes, protectores celulares, como se obtienen en las frutas y verduras. Además,
algo que es desafortunado para nuestro país, que existen los virus oncogénicos, principalmente el virus papiloma humano, algunos otros relacionados con el desarrollo de la leucemia, Epstein-Barr, etcétera, hepatitis C también, como hepatitis B para cáncer hepatocelular, de los cuales la gran mayoría se van a presentar en países en vías de desarrollo, nuevamente en nuestro país, y provocan el 30% de estas enfermedades. Hemos ido avanzando en cuestión de vacunaciones, VPH, etcétera, ha disminuido, no solamente relacionado a cáncer bicuterino, sino también a cáncer de cabeza y cuello por las prácticas de tipo sexual. Y bueno, algo que alienta es que si se detecta a tiempo y se da un tratamiento adecuado, se puede llegar a una cura o por lo menos se mejora el pronóstico. No todos pueden llegar a tener acceso a la salud, sabemos que esto se ha ido mermando y los tratamientos oncológicos cada vez son mejores, pero también cada vez inalcanzables por los costos. Es por eso la importancia de tratar de transmitirles que pongamos atención a esta enfermedad. En México también se celebra cada 4 de abril a nivel mundial el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer y el INEGI reporta sus estadísticas. Aquí solamente lo que quiero mostrarles es la tendencia, cómo se va a la alza desde los años 2000, ha ido incrementando. Las estadísticas en relación a cuál va a ser el más frecuente, pues también ha ido variando. Hubo un descenso en 2020, 2021 por cuestiones de la pandemia, la gente se siguió muriendo por cáncer, sin embargo no fue reportada, ¿por qué? Porque se reportaba por muerte por COVID, ¿no? Entonces la tendencia sigue a la alta y nuestro país no se queda atrás y por lo tanto, bueno, actualmente ocupa el tercer lugar como causa de muerte en los adultos. Hablando ya un poquito más, entrando al tema del cáncer de ovario, tenemos que entender que el cáncer de ovario tiene 3 estirpes de tipo histológico, ¿no? A manera general y como es el más frecuente y el más letal, solamente vamos a hablar de los tumores de tipo epitelial. Los tumores de tipo germinales y las células del estroma, pues son diferentes epidemiologías, diferentes abordajes, pacientes en más jóvenes. Como lo vimos previamente, vamos a provocar una disrupción en la función ovárica, etcétera, pero bueno, pues como aras del tiempo nos vamos a enfocar solamente al cáncer de epitelial del ovario. El cáncer epitelial del ovario también se relaciona, y la tendencia actual de los expertos es relacionarlo con el cáncer de la trompa de falopio y el cáncer del peritoneo. El origen embriológico de las células celómicas van a dar a también que el tratamiento sea el mismo en esto, y por lo tanto no solamente se menciona que se va a originar en el epitelio del ovario, sino también puede surgir en la trompa uterina. Entonces, en aquellas pacientes que requieren algún tipo de cirugías de prevención o disminución de riesgo, se debe tomar esto en cuenta. No solamente es retirar el ovario nada más, sino también considerar la trompa uterina, y lo vamos a ver más adelante en cuestión de las situaciones genéticas. Les dije, se presenta principalmente en mujeres posmenopáusicas, los de células germinales y del estroma es en mujeres más jóvenes. Y el 90% de los cánceres de ovario son de tipo epitelial y el 70% desafortunadamente se van a presentar en etapas avanzadas. Lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, el impacto que tiene esta enfermedad en la mujer. Es el segundo cáncer ginecológico más frecuente. Aquí quitamos el cáncer de mama, a pesar de que es en la mujer, no lo consideramos como un cáncer ginecológico. Todo lo que ocupe o esté relacionado con los órganos pélvicos de la mujer están relacionados con los órganos ginecológicos. En México está detrás del cáncer cérvico-uterino todavía. En Estados Unidos, Europa, cáncer del cuerpo uterino, cáncer de endometrio son más frecuentes, pero pues ahí vamos a la par, ¿no? También ya en algunas instituciones públicas, el cáncer de endometrio es más frecuente que el cáncer de ovario o el cáncer de cérvix también, ¿no? El 30% de las neoplasias ováricas en mujeres posmenopáusicas van a ser malignas. ¿Qué quiere decir? 3 de cada 10 pacientes en edad posmenopáusica con un tumor mayor de 5 centímetros es altamente probable que tenga un cáncer de ovario, y ahí es donde tenemos que poner atención en cuestión de estudio y derivación para tratamiento específico.
Algo mejor, las pacientes jóvenes premenopáusicas, solo el 7% van a tener un problema de tipo maligno. Se dice bonito, pero en la realidad esto está cambiando. Las cuestiones mutacionales genéticas están haciendo que veamos pacientes cada vez más jóvenes con esta enfermedad, que como lo dijo la doctora Valdés, tenemos que privarlas de una función ovárica a una edad temprana, ya lo dijo, agentes con quimioterapia, cirugías, radioterapia, que desafortunadamente a los 35, 40 años es muy, muy triste ver esto. El riesgo de padecer en la vida a una mujer sin ningún antecedente, digamos, lo relacionado, va a ser de 1.7, pero este se va a incrementar si ya tenemos documentada algún tipo de mutaciones. Algunos autores pueden llegar desde el 10 hasta el 40 o hasta el 60% y va a depender de qué tipo de mutación genética sea la que se presente. La mediana de edad va a ser después de los 60 años, el cáncer epitelial de ovario, obviamente, de la forma esporádica, y su sintomatología es muy vaga. Vamos a ver una tabla con estos síntomas que desafortunadamente hacen que el retraso en el diagnóstico pueda llegar a ser de 6 hasta 12 meses, y obviamente esto va a mermar en el tratamiento que se le puede ofrecer y el pronóstico de sobrevida a 5 años. En Estados Unidos no es un cáncer tampoco tan frecuente, no lo vemos dentro de las primeras 10 causas de cánceres nuevos en el año pasado en ese país. Sin embargo, sí es muy letal. Entra entre las primeras 5 causas de muerte, está en el 6º lugar, y esta es la importancia por la cual debemos de tomar en cuenta a este problema. Ellos estiman que en el 2020 tuvieron cerca de 22,000 casos nuevos. Si vemos porcentajes en relación a todos los tipos de cánceres, pues es bajo, 1.2, decimos, bueno, pues no es tan frecuente. Sin embargo, cerca de 14,000, la tercera o más de la tercera parte de esos pacientes, aunque es bajo el porcentaje 2.3 de manera global, va a fallecer. ¿Y qué es más importante? La sobrevida a 5 años es menor del 50%. En cáncer de mama se está alcanzando una sobrevida de 5 años en etapas tempranas hasta el 98, 99%. Quitarles la mitad a estas mujeres, pues es de tener consideración. ¿Y por qué sucede esto? Porque la gran mayoría, cerca del 60%, ya está en enfermedad avanzada, enfermedad metastásica o a distancia. No estamos hablando de enfermedad que ya se fue a los pulmones, que se fue al hígado, son raras ese tipo de diseminación, es más bien diseminación que ya se hizo dentro de la cavidad peritoneal, implantes fuera de la pelvis, a nivel enfermedad a nivel ganglionar, ya sea pélvica, aórtica, etcétera, ¿no? Esta es la razón y por lo cual también se retrasa a veces el diagnóstico. En México sabemos que la estadística no es muy fidedigna en nuestro país en relación al cáncer, nos falta mucho avanzar en ello. Sin embargo, en una revisión en el 2018 en el Hospital de Oncología del Centro Médico 20 de noviembre del ISSSTE, se vio que ocupa el 7º lugar en cuestión de defunciones en esa institución. Hablando ya con factores de riesgo de tipo genético o mutacional, tenemos que el principal es la mutación de BRCA1 y BRCA2. Sabemos que estos genes están relacionados con lo que es la enfermedad en mama, pero también tienen cierta predisposición para el desarrollo. De acuerdo al consenso mexicano publicado en el 2018 para el tratamiento de cáncer de ovario, pues algunos autores lo mencionaban hasta el 60%, en BRCA2 un poquito menor, 15, 13%, es variable, pero es para considerar. Decimos, bueno, ¿cómo saber que nuestra paciente es portadora o tiene riesgo de esto? Hacer una anamnesis amplia, correcta, en cuestión de lo que es la información familiar. Podemos decir, bueno, la mujer no tiene hermanas, no sabemos de la mamá, pero tuvo un padre, un tío, un hermano que tienen cáncer de próstata, que están relacionados con la mutación de BRCA, que tuvo cáncer de páncreas también, que también está relacionado con esta mutación. Y vamos a ver más adelante también otro tipo de mutaciones que nos van a decir qué cánceres tenemos que tomar en cuenta para saber si esta paciente puede ser o no portadora y saber si podemos dirigirla a una terapia genética de consenso. Cuando tenemos un familiar de primer grado
con esta enfermedad o la paciente tuvo cáncer de mama, el riesgo pues se puede ser de 2.9, pero cuando este familiar tuvo antes la enfermedad de los 40 años o menos, esto se va a ir elevando. Entonces, ¿cuáles otros son los genes que están involucrados en esta enfermedad? A lo mejor ustedes no trabajan mucho con esto, para nosotros cada vez es más importante, tenemos que conocer, a pesar de nuestra área que es quirúrgica, vamos, sí, bueno, decíamos nosotros, fijamos, ¿y eso cómo lo cortamos? No, pues no se corta, pero hay que entenderlo y saber por qué el paciente puede llegar a tener un problema de esta magnitud. Mutaciones en PALB2, P53, PTEN, asociados al síndrome de Lifra-Meni-Cowden, patología a nivel de la tiroides, a patología a nivel del cuerpo uterino, miomas, también pueden tener en pacientes con CA gástrico difusos, mutaciones de CDH1. Afortunadamente, estas mutaciones son en el menor de los casos. La mayoría de los cánceres pueden llegar a tener un riesgo genético del 10%. Cáncer de ovario más o menos se mantiene en eso siempre y cuando no tengamos mutación de BRCA1. Pacientes que llegaron a desarrollar un cáncer de mama de tipo lobulillar, que no es común tampoco, recuerden el carcinoma ductal es el más frecuente, pacientes ya con problemas a nivel del colon, enfermedad polipósica como el síndrome de Peutz-Jeghers o la enfermedad de Lynch no relacionada a pólipos hereditarios, acuérdense que tenemos Lynch 1, Lynch 2, el que está relacionado con tumores de endometrio también, puedes tener relación con este tipo de enfermedades. Y bueno, pues los de menor penetrancia, pues tenemos atelectasia, telangiectasia. Y bueno, dentro del día a día, ¿cómo podemos identificar a nuestros pacientes? ¿Cuáles pueden ser? Ya hicimos hincapié en las cuestiones familiares, interrogar a nuestros pacientes qué es lo que tenemos y llega la cuestión reproductiva. Sabemos con el cáncer de mama, que largos periodos de producción hormonal, menarca temprana, menopausia tardía y la cuestión de estimulación hormonal. Aquí podemos entrar un poquito en controversia con lo que vimos en la plática previa. En la actualidad, por esa misma situación, no se considera y podríamos trasladarlo a lo que son los riesgos que pueden reducir. Ahorita vamos a decir en qué casos. Hay dos tendencias, la tendencia en que dice que si estimulamos al órgano con más hormonas cuando ya no debería, es decir, la terapia de reemplazo, pues pudiera desarrollar más, ¿no? Entonces, pero eso en un consenso, o sea, de todo lo que pudiera llegar a tener, no todas las pacientes está contraindicado dar terapia de reemplazo, es simplemente tener cuidado a quién sí podemos, cuánto tiempo estaría indicado, cómo debemos monitorizarla, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente pues, tendríamos que ver ya un tema un poquito álgido en relación a las tendencias sexuales actuales, ¿no? Aquellas mujeres transgénero o que no sabemos que sí son portadoras de órganos genitales internos, pero que no se identifican como mujeres, también pueden llegar a desarrollar esta enfermedad y por la misma estimulación androgénicas que se les da para perder esas características físicas, pueden llegar a desarrollar también esta enfermedad y hay que tener mucho cuidado con esto. También es un tema aparte, mucha controversia que se genera. Procesos inflamatorios. Sabemos en general la célula cuando está estimulada constantemente en relación a trauma, va a desarrollar un crecimiento anormal y ese crecimiento anormal se puede heredar y por lo tanto desarrollar cáncer. Lo mismo puede pasar si tenemos una paciente con infecciones recurrentes, enfermedades pélvicas inflamatorias, endometriosis. En algún momento se tocó el tema del uso de talco. El talco la mujer utilizaba a nivel de los genitales como una forma de protección de la humedad, etcétera, disminuir pues la producción de la tiña, etcétera. Hay un caso muy importante por ahí del 2010 con una farmacéutica internacional que llegó a ser demandada por el desarrollo de cáncer de ovario. Fueron 4 o 5 pacientes que demandaron y afortunadamente ganaron para ellos, desafortunadamente para la farmacéutica. Y bueno, pues se hizo mención que el componente que tenía que pudiera estar relacionado con esta enfermedad es el sílice. Se ha visto que la disminución y ya dejar de producir estos polvos que se utilizan y que a veces utilizamos también en los niños pequeños,
sin este elemento pueden tratar de disminuir este problema que tiene de estimulación y crecimiento celular anormal. Y bueno, obviamente también el estilo de vida, ya lo vimos, la obesidad como producción endógena de hormonas cuando ya la mujer está en posmenopausia, cuando no se requiere. Aquellos que están reconocidos como que disminuyen esos factores de riesgo cuando se tiene una paridad satisfecha. No sabemos si con 1 ni con 10, con cuántos pueda ser suficiente, no hay estudios que avalen cuánto, pero por lo menos que sí lleguen a ser pacientes que tengan un hijo. La alimentación a seno materno, la lactancia por más de 12 meses también es recomendable en estos pacientes como un factor protector por las cuestiones de equilibrio en la producción de hormonas, progesterona, etcétera, ¿no? El uso de anticonceptivos orales también se ha visto que puede ser un factor protector en algunos casos de pacientes, y lo que les mencionaba previamente, si las cirugías protectoras van a reducir estos riesgos, la esterectomía como tal, siempre y cuando retiremos las trompas uterinas, obviamente si se quita el ovario, pues se quita el riesgo, y la ligadura de las trubas también relacionada, probablemente no se sabe específicamente cuál es la fisiopatología de esto, pero sí está documentado que si se realiza puede mejorar a disminuir el riesgo de este problema, ¿no? Y algunos que no están bien determinados son los métodos para estimulación de la fertilidad. Aquellas pacientes que desean tener un hijo, ya lo vimos previamente, más de 40 años, sí, esto va a provocar estímulo mayor a nivel de la cápsula del ovario, del epitelio, que va a hacer que se dañe, etcétera, etcétera. El ejercicio como factor protector, sabemos que en toda la mayoría de cánceres, por lo menos que hemos hecho estudios en cáncer de colon, cáncer de mama, de 30 a 40 minutos al día, 3-4 veces por semana, de una intensidad moderada, va a ser un factor protector aún cuando ya se desarrolló esta enfermedad. Y por último, el tabaco, ¿no? Eso ya lo mencionamos, algunos actores actualmente están diciendo que ya no tiene relación, sin embargo sabemos que se producen más de 5,000 sustancias en la combustión del tabaco, de estas más de 500 son cancerogénicas, entonces pues es difícil tomar o no partido para una u otra, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por clínica. Preguntar a nuestro paciente todos esos antecedentes familiares, síntomas generales que pueda llegar a tener, y nos apoyamos por estudios de imagen. Lo más básico va a ser un ultrasonido, y quiero que pues ustedes se queden con el concepto que no es necesario que ustedes pidan más allá de un ultrasonido. Es un estudio económico, accesible, a donde la gran mayoría de las pacientes pueden tener posibilidad de realizarlo. Depende, desafortunadamente, es operador dependiente. La recomendación es que sea por vía transvaginal. Sabemos que a la mujer es incómoda que le realicen este tipo de procedimientos. Sin embargo, si tenemos importante panículo adiposo, el intestino está inflamado, la vía abdominal no va a ser la mejor forma de poder evaluar los órganos pélvicos. Nosotros ya como especialistas nos apoyamos en la tomografía. Si ustedes tienen pacientes con dudas y quieren hacerlo, lo pueden hacer. Obviamente en cuestión de los costos hay que tomar en cuenta esa situación. Siempre va a ser mejor de medio contraste. Las tomografías simples es como una radiografía simple, no nos ayuda. Y la resonancia magnética está indicada principalmente en pacientes jóvenes, en aquellas pacientes niñas, donde no se puede hacer un ultrasonido transvaginal, o pacientes núbiles que tampoco se puede hacer y necesitamos identificar las características de mejor forma, es una opción para realizarlo. De igual forma puede ser simple, esta sí puede ser simple, y bueno, lo recomendable siempre es con contraste, nos da mayor aporte para saber si es o no sospechoso de malignidad. Y por último, la tomografía por emisión de positrones ya es un estudio que ya es de la especialidad. En cáncer de ovario no es algo que se pida de manera inicial, de manera rutinaria como para tratar a una paciente, es más para el seguimiento, recurrencias o para valorar respuestas a tratamientos neoadyuvantes en cuestión de valorar una cirugía de segunda vista.
Los marcadores serológicos es algo también muy común que se utilicen, el CA125 más utilizado, sin embargo también tiene sus bemoles, se eleva en patologías no oncológicas y oncológicas, en patologías benignas, por ejemplo la endometriosis, el ciclo menstrual normal de una paciente puede elevarlo, la cirrosis hepática, los problemas de insuficiencia hepática, la citis misma puede hacerlo no relacionada con el cáncer. Entonces hay que también tomar sus medidas, no existe una medida como tal, nos puede orientar a decir, bueno, arriba de este valor ya sospecha. Algunos textos dicen en mujeres premenopáusicas arriba de 200 unidades internacionales puede ser sospechoso de cáncer, en mujeres más posmenopáusicas no hay una cifra como tal que nos diga esto, ¿no? No todos los tumores epiteliales van a elevar esta sustancia. Se ha descubierto o se ha estado haciendo uso de la proteína H4 o de factor de epidemio humano, la cual se ha visto que en los estudios tiene una mayor sensibilidad, una mayor especificidad. Sin embargo, el costo es un poquito más elevado, 2 o 3 veces más que el CA125, entonces aquí nos limita el presupuesto, qué tanto le invertimos al diagnóstico para después el tratamiento, hay que ponerlo a la balanza, ¿no? Tampoco todos los laboratorios en México lo hacen, ya lo están haciendo cada vez más, pero también esa es una limitante. Las siguientes tres, la alfa-fetoproteína, deshidrogenasa láctica y la hormona gonadotropina coriónica humana, se piden principalmente cuando se tienen sospecha de tumores del estroma del ovario o pacientes con problemas de tipo germinal. No se van a elevar en un cáncer epitelial puro. Se llegan a elevar, se puede llegar a elevar si es que estos tumores pueden llegar a tener componentes mixtos, pero eso es muy raro. Entonces no son los primeros que solicitamos, la batalla siempre va a seguir siendo el CA125 y en algunos casos el CA19-9 y el antígeno carcinoembrionario específicamente se eleva cuando se trata de tumores de característica mucinosa. ¿Cómo los vamos a poder ver? En las tomografías, en los ultrasonidos se ven cápsulas muy densas, con el interior no tan líquido como si fuera un quiste simple. Esto nos puede hacer sospechar que hablamos de esto y es cuando solicitamos esto o cuando ya fue la paciente llevada al procedimiento como parte de un seguimiento para saber si se eleva y pues nos habla de una recurrencia de la enfermedad. ¿Qué síntomas? Como pueden ver, están numerados en muchos, dependen la serie, los porcentajes que se van a presentar, pero los más importantes siempre van a ser el aumento del perímetro abdominal y los síntomas de distensión. Son síntomas de tipo gastrointestinal, paciente que acude con el médico general, que nos dice no puedo evacuar, tengo episodios de diarrea, y dice, estamos cursando con un problema de colitis, vamos a darle tratamiento. Ok, se le dio tratamiento, mejoró, pero a los 2-3 meses continúan los síntomas, no mejoran, cambiamos con nuevos medicamentos y así pasa el tiempo y no sospechamos de este problema. Cuando ya empiezan a dar mayor sintomatología, dolor, tanto a nivel pélvico como a nivel abdominal, casos de fatiga, pues estamos hablando ya de una enfermedad que está evolucionando más rápido, que nos está afectando más a nivel sistémico y obviamente pues va a ser ya más avanzado. Puede llegar a haber masas palpables, pero tenemos que tomar en cuenta que el tumor debe de crecer más de 10 centímetros para poder palparlo dentro de la pelvis. Es muy difícil y más en pacientes con panículo adiposo, a la exploración bimanual poder hacerlo. Algunas pacientes cuando llegan a ser enfermedad avanzada, cuando ya hay implantes a nivel vaginal, hay salida de las células, pueden debutar con sangrado transvaginal también. El dolor en las relaciones también puede ser un signo que nos puede asociar y obviamente la pérdida de peso con ganancia de peso. Van a decir, bueno, ¿y esto cómo es? La paciente se ve caquéctica, pero ha aumentado por el incremento del volumen por la ascitis que tiene en el abdomen. Se ve demasiada, obviamente el peso se ha mantenido, pero están malas condiciones generales. Haciendo un poquito de énfasis en lo que es el ultrasonido y lo que quisiera que ustedes se llevaran más es la clasificación de GIRADS.
Es como se ha visto en otras patologías, TRATs para tiroides, PRATs para próstata, para el hígado, también ya tenemos tomografías para pulmón, también para el ovario se ha visto. A diferencia de las anteriores en donde nos dicen, bueno, cuál es la conducta que debemos de tomar, aquí es las características que hay que tomar en cuenta para proceder a hacer esa conducta que necesitamos. No vamos a tomar nunca una biopsia de un ovario porque tenemos riesgo de, al hacer una punción, diseminar las células al extraer esa aguja, ya sea hacer implantes en la pared, dentro del peritoneo, afuera del peritoneo, o que se diseminen por la misma movimiento del líquido peritoneal que tenemos normal. Entonces, en algunos otros foros me han preguntado sobre el índice de IOTA, el índice internacional de tumores anexiales. Es muy útil, hay calculadoras que ya están en internet, son accesibles, pero nuevamente dependemos del operador que nos hizo el ultrasonido. Y hace una mención muy importante, si el ultrasonido se hizo o no en un centro oncológico, porque tiene cierto poder o cierta probabilidad de estar mejor estandarizado en ese tipo por la experiencia que puede llegar a tener el radiólogo. Sin embargo, como todos los índices, como todos son solamente para orientación, no nos dicen tal porcentaje se tiene que hacer, ¿no? Podemos tener una niña con un índice de IOTA de 24, con un tumor de 10 centímetros, decimos es cáncer, no es cáncer, tiene 8 centímetros, o una mujer de 60 años con el mismo índice de IOTA de 24, con un tumor de 5 centímetros. O sea, todo esto es variable y tenemos que aplicarlo a la clínica y a todo esto que les he estado comentando en cuestión de los síntomas de la paciente. Existen diferentes diagnósticos que puede tener o presentar una masa anexial de una paciente. Creo que los especialistas, los ginecólogos tienen más frecuentemente estas dudas, más problemáticas en relación a esto. A nosotros es difícil que nos llegue esto y cuando nos llega, bueno, pues tomamos la decisión de una cirugía o no, ¿no? Entonces, vean que pueden ser desde un embarazo ectópico, cuestiones benignas, un hidrosalpinx, cuestiones inflamatorias, no relacionadas a los órganos femeninos, al intestino delgado, al intestino grueso, al apéndice cecal por localización. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Y obviamente las cuestiones malignas, ¿no? El cáncer como tal, algunas otras neoplasias, cáncer de colon, etcétera, tumores del útero, del cuerpo uterino, que nos van a dar, ¿no? Y la famosa enfermedad metastásica, los tumores de Krukenberg, tumores gástricos, tumores de mama que llegan a dar metástasis a los ovarios y que pareciera que se tratan de dos enfermedades diferentes, que a veces es muy difícil para el patólogo identificar esto, ¿no? Como les mencionaba yo, también existen nuevas herramientas, paneles de biomarcadores en donde se utilizan más marcadores tumorales para saber y dar una orientación mejor para sospecha de cáncer de ovario. Las primeras dos, OVA1 y OVERA2, no están aprobadas por la FDA. ROMA y RMI, el riesgo de malignidad, el índice de riesgo de malignidad, son las que más se utilizan principalmente en Europa. Y bueno, pues como pueden ver, están asociados a lo que es principalmente el estado menopáusico de la paciente, la edad, los niveles de CA125 y el factor, la proteína HE4. Algunas imágenes, en la primera podemos ver un ovario aparentemente normal, en la segunda vemos que esto ya es un crecimiento con una pared delgada, es un quiste simple aparentemente. En la segunda ya tenemos, ya está bilobulado, las paredes empiezan a ver un poquito más gruesas, en el centro pareciera que tienen, ¿cómo se llama? Acá está, papilas. Y en la última imagen, bueno, pues ya tenemos componentes mixtos en relación a áreas sólidas y paredes más gruesas. Aquí un tumor prácticamente completamente sólido con áreas de calcificaciones, que son otros de los puntos que se toman en el índice IOTA para poder definir si es o no un tumor maligno. La vascularidad, la aplicación del método Doppler, que tanto si se eleva 1, 2, 3, 4 para poder definir si es o no este tumor maligno. Si
Además, las vegetaciones también están vascularizadas, es también otro de los puntos que toma este índice, y obviamente ya la complejidad de la lesión. Tenemos actualmente ya lesiones complejas mixtas, sólidas y líquidas, la densidad que les mencionaba previamente para poder definir si es o no líquido o pudiera ser mucina. Y bueno, los métodos actuales que se utilizan, 4D, 4K, HDMI, no sé qué tanto más de tecnología, que bueno, pues eso también afortunadamente ayuda a nuestros compañeros radiólogos a resolver nuestras dudas. Obviamente la tomografía aquí ya es más evidente, ya esta paciente tiene aumento del perímetro abdominal, nosotros lo utilizamos para delimitar enfermedad, qué tanto vamos a poder hacer por esta paciente. Nosotros ya ampliamos el conocimiento en relación a buscar los índices de carcinomatosis para saber si va a ser posible hacer una citorreducción primaria, es decir, quitar todo tumor y dejar menos de 1 centímetro de tumor a la paciente, y si no va a ser factible, entonces mejor llevarla a un tratamiento neoadyuvante con quimioterapia para reducir la carga tumoral. Obviamente tenemos que considerar que ningún agente de quimioterapia va a quitar el tamaño de esta lesión, y hay veces que es necesario, a pesar de tener otros implantes en otras lesiones, tener que quitar esta lesión para poder dar opción a que los otros tratamientos hagan su efecto correcto, y probablemente una segunda cirugía de vista sirva. Aquí lo que vemos es el cuerpo uterino desplazado hacia la derecha, la trompa, y cómo todo el tumor depende aparentemente del lado izquierdo. También cuando tenemos sospecha de enfermedad a distancia, el llamado conocido síndrome de Meigs, el derrame pleural, que bueno, está asociado ya a tumoraciones con calcificaciones que están desplazando los vasos, ahí se pueden llegar a perder los ureteros y bueno, ser técnicamente a veces muy difícil para realizar este tipo de procedimientos, con riesgo de lesiones de otras estructuras. Hemos tenido hallazgos de lesiones de más de 40 centímetros, tumores que se envuelven por el epiplón, que difícilmente podemos separar de otras estructuras, que necesitamos hacer cirugías multiorgánicas, resecciones intestinales, que eso es lo que tenemos que valorar. Podemos ser muy buenos técnicamente hablando, pero no tenemos el equipo necesario, no tenemos el instrumental, no tenemos paciente para que nos soporte una cirugía de unas 3 resecciones, 4 resecciones intestinales más anastomosis. No tenemos una terapia intensiva, no tenemos pérdidas permisibles, no tenemos sangre, ¿sí? Entonces hay que también evaluar en dónde nos encontramos para poder brindarle a la paciente la mejor opción. Está bien descrito en la literatura que si una paciente es llevada a una cirugía no oncológica por esta enfermedad, por cáncer de ovario, pierde hasta un 40% de sobrevida a largo plazo, solamente si se hace una resección del ovario. Por eso la importancia de que tienen que ver la gráfica que vimos en Estados Unidos del Instituto Nacional de Cáncer, en que por qué ese 50% de sobrevida a 5 años. ¿Por qué? Porque muchas de las pacientes desafortunadamente son sometidas a lo mejor con justificación. Llegó en la guardia de la noche con un dolor intenso, una torsión ovárica y bueno, pues no tuvimos patólogo, la tuvimos que resecar y punto. Pero ¿qué pasó? Esa paciente se fue a su casa, a nadie le interesó recabar ese reporte de patología, llegó a los 2 meses, ¡ay, qué creen, era cáncer! Ah, no, pues ahora sí llaman de la onco, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar atención. Sabemos que puede haber muchas limitantes, pero no por eso dar la vuelta a la página y dejar a nuestro paciente atrás. Lesiones ya más avanzadas, hacíamos procedimientos abiertos en donde podemos ver los implantes en toda la cavidad, en el peritoneo, el líquido rondando dentro de toda la cavidad. Actualmente pues ya esto ha ido mejorando, podemos hacer abordajes por mínima invasión, lesiones que son de sospecha, componentes mixtos, aquí se ve un componente sólido y el componente quístico, sin embargo con múltiples adherencias y todo, que técnicamente también es muy difícil a veces realizarlos por este método. Cuando se tiene la capacidad se hace, y si no, como en estos casos en donde ya la cavidad peritoneal, estos índices de carcinomatosis sabemos que están muy elevados, no vamos a quitar todos estos implantes, ya drenamos toda la citis y está sangrando la paciente, se están formando coágulos, apenas si se distingue el cuerpo del útero y todo este tumor, sabemos que no vamos a poder quitar eso, entonces solamente tomamos unos fragmentos de tejido, evidenciamos que es
un cáncer y mandamos a nuestra paciente a un tratamiento neoadyuvante que le va a servir con quimioterapia y después reevaluamos a la paciente para la cirugía ya estadificadora. ¿Qué recomendaciones vamos a dar? Identificar principalmente los casos de sospecha, la historia oncológica, como les dije, no necesitan ser especialistas en cáncer, solamente enfocarse en estos puntos claves que les dije, los antecedentes heredofamiliares. ¿Qué hacer? Este es un punto también de controversia, pacientes que tienen ya riesgos, que ya están documentadas con mutaciones genéticas, hacer esas cirugías de riesgo, de disminución de riesgo, quitar la trompa, quitar los 2 ovarios. ¿A qué edad? Cuando es BRCA1 entre los 35 y 40 años, nuevamente tocamos el tema de la doctora Valdés, insuficiencia ovárica, todo lo que representa a una paciente, llevarla a una menopausia temprana, riesgo cardiovascular, riesgos osteogénicos, todo eso pues es a veces difícil y se tiene que tomar en cuenta a la paciente, la decisión de la paciente para tomar esta decisión. Cuando es BRCA2, pues ese tipo de procedimiento se hace después de los 40 años y bueno, apoyarnos con los laboratorios de gabinete. Ya vimos marcador CA125, ultrasonido como lo más básico que podemos solicitar a nuestra paciente. Y obviamente tomando en cuenta los criterios radiológicos de malignidad, la clasificación de ovario y el índice de IOTA también nos va a servir. Y bueno, pues cuando tenemos esto, referir al especialista, apoyarnos con el especialista. Ya les dije, podemos disminuir su sobrevida importantemente y la calidad de la misma. Delimitar la extensión de la enfermedad, saber si podemos o no detumorizar a esta paciente y por último, valorar si la paciente se puede hacer una cirugía primaria o necesita otro tratamiento. Esto ya es el índole del especialista, no quisiera abrumarlos con más y obviamente sí mencionar que es un tratamiento multidisciplinario. Dentro de los procedimientos quirúrgicos en la actualidad se está haciendo énfasis en hacer la quimioterapia intraperitoneal, no como tal la hipertérmica, el HIPEC conocido, sino como tal la pura simple. Se ve que la absorción a nivel del peritoneo es mucho mayor que a nivel de la vía o el acceso vascular, a nivel celular de las células malignas. Entonces se está nuevamente intentando hacer, no todos los centros lo hacen, no todos se tienen los equipos especiales, no tenemos el acceso a los catéteres para poder hacer los drenajes o hacer el flujo de estos tratamientos, que también puede ser complicado. Las pacientes que en un tiempo se trataban con insuficiencia renal, con los catéteres Tenkov que se trataban, más o menos es algo similar. Aquí no tenemos que sacar el líquido, pero si metemos mucho líquido se descompensa a nuestra paciente, le va a ir mal, se va a sentir mal. Entonces es por eso esa situación de tratamiento multidisciplinario. Y bueno, hasta el momento no existe un método de tamizaje que esté aprobado a nivel mundial para este tipo de enfermedad. Sí nos ayuda el ultrasonido, sí nos ayuda el marcador CA125, pero no a todas las pacientes posmenopáusicas les vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque no todas lo van a presentar, no todas las pacientes lo van a desarrollar si lo presentan y no vamos a detectar pacientes luego a tiempo. Se pierde recurso, hay que tomar en cuenta quién sí, mutaciones genéticas latentes, posibles, si se pueden documentar en la paciente mucho mejor. Y bueno, esas serían las recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es un tema muy útil para todos los ginecobstetras. Si tienen alguna pregunta para el doctor. Doctor, un comentario primero. Dígame. Si yo, un médico general actualmente, que sea minucioso, tiene que darle seguimiento. Si tuvo una paciente cáncer de mama, 30% va a caer en cáncer de ovario. Así, eso ya es una estadística. Comparten los mismos genes. Entonces yo digo, no necesito ser oncólogo para poder salvar una vida. Si yo veo que una mujer tiene cáncer de mama, pues yo invito a sus hermanas a hacer grupo, a hacer el estudio genético, el tamizaje, aunque no está autorizado por otros grupos, pero es muy útil.
les hago los estudios genéticos, BRCA1, BRCA2, y seguramente van a tener cáncer también. Gran probabilidad, no es seguro, pero la posibilidad es muy alta. Ahora, a pesar de que ha avanzado mucho la oncología, ahorita estamos en la era de las vacunas, estamos en la era de los TKIs, pero ¿qué es lo que hacen? Alargar un poquito más la sobrevida. Pues, o sea, hay que captarlo cuando esté en etapa 1 o 2. Ya cuando está en etapa 4, el pronóstico es muy malo. Por más que vaya a Houston, Texas, al Anderson, no se va a salvar. Es decir, tiene que ver el tamizaje, que el médico general conjunte a la familia, cáncer de mama, de mamá, de abuela, es decir, la probabilidad es muy alta. El médico general debe sospecharlo, juntar a la familia salva vidas y desde ahí hacer los estudios, el médico general. Yo cuando mando al oncólogo ya lo mando diagnosticado, hasta con esta estratificación, que es lo más importante, la estratificación. Con eso me dice el pronóstico. Entonces, salvar vidas lo puede hacer un buen médico general. No necesita ser oncólogo. El oncólogo, bueno, pues es para que decida qué tratamiento le va a dar. Hay 3 tipos de oncólogos, el clínico, el radiólogo y el cirujano. Cada uno lleva una raíz diferente, pasa por unos estudios previos, no todos pasan igual. Para ser oncólogo radio es diferente al clínico. Él sabrá muy bien decidir cuántos RATs le va a meter a cada paciente. Entonces, seguimos avanzando en vacunas para el cáncer, seguimos avanzando en TKIs, muy buenos, ya los hay en México, cuestan carito, pero alargan la vida. Entonces, un comentario, doctor, de que un buen médico general puede salvar vidas. Gracias, doctor. Sí, es la finalidad de estas charlas. Nosotros como especialistas, en teoría, ya en un centro de derivación de 3er nivel, 4º nivel, no tenemos la necesidad de hacer un diagnóstico, sin embargo, no todos tienen la capacidad de hacerlo. Hay pacientes que se quedan en el limbo, en donde quién lo debe de ver, si lo debe ver ya el oncólogo, porque es alta la sospecha o porque no lo debe hacer. Sí, ojalá se tuviera la preparación completa. Les insisto mucho en las estadísticas, esto va a seguir, va a avanzar, no se va a poder obtener alguna cura, la célula tiene muchas formas de mimetizar, eludir todos esos tratamientos para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Lo normal de una evolución. Muchas gracias, a no de tiempo. Esta fue la última pregunta. Vamos a proceder a la inauguración, a la clausura, perdón, ya estamos cansados. Vamos a proceder a la clausura y vamos a dar la palabra al doctor Sánchez. Pues aquí todos, ¿no? Bueno, muy breve, doctor Yanin, por favor, pase por acá, Leti, por favor, agradecerles, nada más agradecerles, Ávila, puedes pasar, si te cuesta trabajo, pues es ahí, amigo, muchísimas gracias, esperamos haber cubierto sus expectativas o superarlas, la idea es eso. Quiero por favor pedirles un aplauso para los profesores adjuntos porque estuvieron aquí haciendo y esperemos que no sea el último, o sea que puedan seguir este tipo de encuentro. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a la industria farmacéutica, a Vanquish, a Novo Nordisk, a Pierre Fabre, a IFA, a IFA y a Gedeon Richter. Muchísimas gracias. Los que no vinieron se lo perdieron ellos. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. ¿Cómo? Bueno, con esto damos por clausurado el curso y espero que haya sido útil para todos.
feel them.